Hoy vamos a hablar y le vamos a preguntar todo lo que tengamos ganas y les recuerdo que quienes quieran pueden preguntar a través del chat sobre cómo es esto de vivir en una familia bilingüe, cómo es esto de compartir las lenguas de señas argentina y el español desde la cuna. Lo primero que te vamos a preguntar, Paola, que se me ha sido de la pantalla, por Dios. Ahí está. Por acá estoy. Lo primero que te vamos a preguntar, sí. no así, viste, porque la gente entra y sale y se va corriendo. Sí. Se va corriendo la pantalla. Bueno, lo primero que te vamos a preguntar es, ¿cuántos integrantes son en tu familia? Digamos, mi familia, somos 5, mi mamá, mi papá, mis 2 hermanos sordos, y mi hermana tiene a su vez hijos, 4 hijos, que 2 de ellos son sordos y 2 son oyentes. Muy bien. ¿La sordera en tu familia es por alguna enfermedad hereditaria? Mis hermanos nacieron sordos, son mellizos, y nacieron sordos por una enfermedad congénita del embarazo de mi mamá, que tuvo, ahí nunca me acuerdo si rubiola, sarampión, que se gestó en el Rubiola primer suele trimestre. Sí, rubiola, en el primer trimestre de su embarazo. Y bueno, eso provocó que mis hermanos mellizos nazcan sordos. Y después mis sobrinos, mi hermana tuvo su pareja y el papá de las niñas es sordo, y ahí sí creo que hay algo hereditario, entonces ahí genéticamente salieron 2 niños, 2 niñas oyentes y 2 niños sordos. Entonces estás en una familia completamente mixta en cuanto a idiomas. Me doy cuenta, cada vez más me doy cuenta cuando está a la mesa la comida, Muy que me doy bien. cuenta que ahí estoy entre los 2 mundos. Exacto. En realidad en uno solo, con 2 idiomas diferentes. Con 2 idiomas diferentes, pero bueno, a veces soy un poquito canal y puente. Ahora No me lo vas a desarrollar a eso. tanto, pero... Ahora me vas a contar un poco más adentrado en la entrevista por qué dijiste esto, ¿no? Que uno siempre termina diciendo en los 2 mundos, si fueran 2 cosas paralelas. ¿Qué edad tenías vos cuando nacieron tus hermanos? Yo tenía 2 años, o sea, nacieron y al otro día cumplía 2 años. O sea, peditos, Bien, peditos. o sea que eras muy chiquita. ¿Y en qué momento fue cuando tomaste conciencia de que tus hermanos se comunicaban de otra manera? ¿Sí? Me imagino que no le podés haber puesto nombre, pero ¿cuándo fue que te diste cuenta y dijiste, acá hay una diferencia? Y, o sea, el primer recuerdo que tengo es como de mucho médico, ¿no? Porque mis hermanas tienen 32 años, entonces en ese momento las otomisiones y esos análisis que se hacen para detectar la sordera en niñas, que ahora son obligatorios, en ese momento no existían. Entonces hubo todo un primer momento de mucho desconocimiento en mi familia acerca de qué sucedía. Entonces estaba entre que eran distraídos o pasaba algo. Entonces hubo todo un primer momento donde tengo ese registro, aunque yo era chiquita, de mucho médico, de visita de mucho médico. Y recuerdo que a los 2 años de ellos, o sea, yo tenía 4, había algo donde ya nos enteramos, hasta una imagen como de que estábamos en un hospital con puentes, que yo creo que es el Hospital Roca, de ese momento donde se entera mi familia que en realidad los 2 niños eran sordos, la niña y el niño eran sordos. O sea, que Y pasaron entonces ahí, 2 años entre... Sí, 2 años como Sí. que yo recuerdo de mucha búsqueda de la familia, de que no se sabía qué era, si era que eran distraídos o pasaba algo más. Y bueno, era que eran sordos. Entonces ahí inició como el proceso de buscar una escuela para ellos. Claro. Bueno, y no ¿Y sé, cuál recordás? quizás empiezo si tengo que pensar en qué momento
tomo conciencia que mis hermanos se comunican diferente, quizás cuando visito la escuela de mis hermanos, como cuando entro en relación con la escuela de mis hermanos, ahí entro en conciencia de que, como por ahí de la lengua de señas, y eso, y que Escuelas bueno, y de que se diferentes, entiendo. comunican. Sí, ellos iban a una escuela de sordos en provincia, en Lanús, y fueron al jardín de tres, digamos, que ponen, yo no lo había hecho, el jardín de tres, y bueno, ellos sí, y la visita a la escuela y ver a otros niños sordos y ver la lengua de señas, ahí como empecé a por ahí a tomar dimensión de que sí, nos íbamos a comunicar diferente. Pero no en el juego, digamos, bueno, no cuando jugábamos. A eso iba ahora. ¿Cómo interactuaban cuando eran pequeños? ¿Cómo es que se manejaban? ¿Con qué idioma? ¿Inventaron uno? ¿Mitad y mitad? ¿Cómo era la interacción con ellos? Sí, si tengo que pensar en eso, como que me cuesta decir, bueno, ¿en qué idioma hablábamos? Como que, no sé, ahora me cuesta pensarlo. Sé que jugábamos juntos y no había un problema de comunicación que yo tenía hacia ellos. Pero sí había algo de que la minoría lingüística era yo, y cuando ellos no querían jugar conmigo o no querían, o me querían ignorar, o sea, no había ningún problema. Y además eran mellizos, sordos, era como que la que quedaba un poco relegada era yo, que suele Claro. pasar quizás al revés en la familia donde nacen niños sordos con familias, suele pasar al revés, la minoría lingüística es la persona sorda. O sea, yo una vez tomé conciencia de esto ya de adolescente, cuando estaban los amigues de mis hermanos en casa, y una amiga de ellos me dijo, ay, cuando fui al jardín y conocí a tus hermanos, dije, qué bueno volver a casa y tener a alguien con quien hablar. Entonces, ahí como que para mí fue como tomar dimensión de quizás lo que puede vivenciar una persona sorda que nace en un entorno totalmente oyente. Bueno, en el caso de mis hermanos crecieron siendo los únicos sordos de la familia, pero eran ellos dos, se tenían como ellos dos, que puede ser más amigable, más ameno. Claro. Pero digamos, en el desarrollo infantil en cuanto a juegos y compartir, se entendían de alguna manera. Sí, y nos peleábamos también. O sea, como que como hermanos, jugábamos, nos peleábamos, a veces nos complotábamos. Mi hermano se podía romper la unión tan, que parece que por momentos no se podía romper, de los mellizos, a veces sí. Y Lucas y yo nos poníamos medio como a decirle a Erika que era la adoptada y esos juegos de niños. Como que, si bien ellos eran una dupla, a veces éramos hermanos. Como que no sé, no estaba ahí el foco puesto en la discapacidad. En nuestra relación, Claro. siento yo, ¿no? Después Claro. a otros niveles sí, pero en nuestra relación de juego jugábamos, nos peleábamos y todo como hermanos. Y a la hora de jugar, ¿qué preferencias tenían? ¿Qué cosas, qué juegos eran los que más les gustaba, les interesaba? Jugábamos bastante con osos, muñecas, jugábamos al programa de televisión, mucho, armábamos casitas, muy juego simbólico, no recuerdo tanto el juego de mesa y eso, tampoco creo que teníamos tantos, así que... ¿Pero compartían juegos o vos notabas que por ahí ellos preferían otro tipo de juego, otro tipo de juguete al que vos preferías? Yo la verdad que no tengo recuerdo de que ellos particularmente eligieran otra cosa. La verdad que no. Jugábamos mucho a que yo era la mamá de ellos también. Ahí puede. La práctica Donde, social. sí, pero no, como que no recuerdo que particularmente era muy, como que había mucho énfasis de que ellos jugaban a otra cosa diferente a mí. Y al no tener tantos
diferencia de edad, me imagino que vos invitabas a tus amiguitas o amiguitos a tu casa a jugar y de repente se encontraban con tus hermanos que eran diferentes por ahí a otros hermanos. ¿En algún momento te hicieron notar esto? ¿Qué sentiste cuando te dijeron, pero tienen un idioma diferente? ¿Cómo viviste eso? No recuerdo que en algún momento de niña me hayan marcado y a mí me haya costado. Si bien es verdad que a veces decía, uy, me parecía medio raro mi familia, no recuerdo de amigues en particular que me hayan marcado tus hermanos son diferentes. De hecho, de niña recuerdo que a los cumpleaños, solíamos festejar los cumpleaños juntos porque había un día de diferencia. Sí. Y había niños oyentes en su mayoría, y ellos visitaban también casas de algunos amigos de niños, algunas amigas íntimas, pero visitaban y jugábamos todos, digamos. Y no había inconvenientes en la etapa niños. En la etapa niños yo no, la verdad que no siento que haya, no. Bien, bien. Y en cuanto, hay un juego que es muy particular, que son los libros de cuentos, ¿no? ¿Cómo hacían para compartir esto de los libros de cuentos? Que tiene mucho que ver con la palabra oral, ¿no? Porque o mamá o papá nos cuentan un cuento. ¿Cómo partían? ¿Compartían esto? Si bien puede ser que para las infancias los libros de cuentos sean como que haya muchos libros de cuentos, en mi caso en particular no había muchos libros de cuentos, ni tengo registro de que mi papá me haya contado un cuento a mí, ponele. Entonces, tenía muy poquitos libros de cuentos, y con imágenes, por ahí recuerdo uno en particular de unos ositos, y lo compartíamos mirando en imágenes, así que no tengo mucho registro de que nos hayan contado cuentos, ni a mí oralmente, ni a ellos, mucho menos en lengua de señas. Así que por ahí puedo tener más registro de que éramos muy fanáticos de las películas de Disney, que los fines de semana alquilábamos películas, no sé, como que mi hermano era muy, a mi hermano le encantaba una de Mary Poppins, siempre quería alquilar la misma, y bueno, se giraba todo en torno a que a veces se cedía mucho a lo que querían mis hermanos. Me acuerdo que siempre alquilábamos esa película. La Mary Poppins, que es una niñera. Sí. Por ahí tengo más registro de compartir películas que libros. ¿Y las películas, cómo era el tema? Porque si eran muy pequeños, el tema de leer no está desarrollado. Digo, ningún niño. No, y además no estaban subtituladas. Porque imagínate que en ese momento el subtítulo creo que no era obligatorio. Bueno, de hecho, a la actualidad las películas argentinas están luchando para que tengan subtítulos, o sea que imagínate que en esa época las mirábamos en silencio, y había veces que yo les contaba cuando no entendían algo. Claro. Que me preguntaban, ¿Cómo era ese momento? ¿Cómo es que le explicabas? Porque vos de pequeña sabías lengua de señas, ¿o cómo te las arreglabas? No lo sé. Me gustaría tener filmaciones de ese momento. La verdad es que no sé cómo lo hacía. No, de pequeña yo sabía lengua de señas a través de mis hermanos, de una forma coloquial. O sea, y de ir a la escuela de mis hermanos. Recuerdo haber ido bastante a la escuela de mis hermanos, y desde pequeña también tener mucha intención de estudiar lengua de señas, pero no se me presentaba la posibilidad. Si bien en la escuela de mis hermanos había talleres destinados a familia, recuerdo que siempre eran horarios que yo por la escuela no podía. Recuerdo haber ido a 1 o 2, pero de chica, tipo teniendo 12, 13 años, que eran más talleres quizás destinados a padres, madres, y no por ahí a hermanitas, porque era una hermanita ahí. Claro. Pero sí tenía intención de estudiarla mejor. Me imagino que ellos te iban enseñando a medida que ellos aprendían. Claro, exactamente. También esto, ¿no? Como que no crecieron con la lengua de señas desde casa, el contacto con la lengua de señas fue en la escuela. Claro.
¿Y tus papás acompañaron el aprendizaje de las lenguas de señas? Y como que mi papá, mi mamá, un poco hicieron lo que pudieron, ¿no? Como que a veces, no sé, se habla de una discapacidad en general y después están como la discapacidad en particular para mí. Y quizás mi familia no solo estaba atravesada por la discapacidad también, sino por una cuestión de clase. Mis papás trabajadores y que quizás había otros emergentes, como la alimentación, no sé, y el asumir que tenían 2 hijos sordos y los audífonos y las pilas y el certificado de discapacidad. Entonces, la lengua de señas pasaba a ser medio como... Claro, como un problema menor. menor en cuanto a todo lo que implicaban el hijo o la hija con discapacidad, o los hijos en este caso. Entonces, Claro, 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 claro. Y mira lo que te voy a preguntar. Es difícil, para todos los que somos hermanos mayores, creo que es una pregunta que a todos nos mueve un poco, pero en alguna ocasión te sentiste, o actualmente te sentís desplazada en cuanto a la atención o la contención de tus papás hacia vos por esta situación tan particular de tener hijos con alguna desventaja frente al mundo? y tengo un poquito el rótulo de hermana mayor y hermana mayor. Así que sí, hay como que una mirada que estuvo muy puesta en mis hermanos y en lo que implicó para mi familia asumir el caso. Que como vos me decís, en los juegos yo no sentí, o sea, no sé, para mí eran mis hermanos y jugaba y estaba ahí, pero bueno, lo que implicó y movilizó al entorno adulto fue otra cosa. Y en esa otra cosa, sí, yo me sentí que muchas veces tenía que ceder o aceptar algunas cuestiones como acompañar de ser, bueno, entendélos, Paola, como de ser la hermana mayor y oyente. Claro. Que no digo que sea positivo, como esta, entre comillas, sobreprotección de porque son sordos no podían ciertas cosas, cuando en realidad sí podían, pero bueno, ahí está lo que puede o no puede un adulto acompañando a los niños, ¿no? Claro, claro, claro. Y ellos usaban esto en beneficio de esta dupla. Hoy los invité, no sé si vinieron, me parece que no. Bueno, no sé si lo usaron a su favor. O sea, sí, sé que, o sea, que ellos tienen ahí como una unión que dicen que los mellizos tienen así como mucha unión, bueno, eso sí, sin Sí, duda, y sí. que yo estoy para acompañarlos siempre, pero que sé que hay cosas que nada, que hay una comunicación que fluye entre ellos y una unión que fluye entre ellos que yo estoy un poco satélite. Pero no sé si usaron, sabiendo esto, usaban cosas a su favor, no lo sé. ¿Y esto, esto sigue pasando ahora, adultos? ¿Qué cosa? Que esto Esto de... bueno, de esta dupla que a veces usa a su favor esto de tener una comunicación diferente entre ellos, como como una unión más fuerte. Y a veces sí, sí, ¿Ahora de yo adultos siento que seguís que sí. sigue? Y un poquito a veces sí, como que siento que sí, pero igual como que con la lengua de señas cada vez, digamos, ahora si estamos hablando los tres no pueden hablar adelante de mí sin que yo lo entienda. O sea, quizás de niños lo podían hacer, ahora ya no, porque con el tiempo estudié lengua de señas y eso, pero... Claro, 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 claro. Y entonces en la hora de las peleas vos sentías que, bueno, tu papá salía más a la defensa de tus hermanos. Y creo Eso, que por ahí sí, un poquito. eso para vos fue motivador a la hora de decir, bueno, yo esto lo tengo que aprender bien, quiero estar muy integrada. ¿Esto fue motivador para vos? Yo
como lo dije anteriormente, desde siempre quería aprender lengua de señas, por eso habré ido a algún encuentro de chica de 11, 12 años a la escuela de mis hermanos, a un taller, como desde siempre quería aprender bien. Y se dio medio de casual, o sea, no sé si fue esto, o sea, yo sentía la necesidad, como soy la hermana, tengo que saber lengua de señas bien, o sea, como que si tardé en hacerlo porque se me dieron las posibilidades recién cuando terminé el secundario, y que por una invitación, creo que está Ale, no sé si está Ale, que estaba, que la conozco a ella de casualidad y consigue una beca en el lugar donde ella estudiaba lengua de señas, entonces me dedicaron 4 semestres y ahí fue la primera vez que empecé a estudiar, a los 18, en un lugar que se llama Hadas. Ahí fue sí. la primera vez que empecé a estudiar formalmente. Y bueno, ese primer cuatrimestre lo tuve becada y fue una posibilidad re buena, porque quizás en ese momento no hubiese podido pagarlo, qué sé yo, y para mí fue súper importante. ¿Tenés conocimiento si actualmente hay programas de apoyo a familias con integrantes sordos con respecto a la enseñanza de lengua de señas? Si eso ha cambiado, porque uno mira y todos los cursos son pagos, ¿sí? Y como vos contabas recién, los padres de niños sordos se enfrentan con gastos extras frente a un padre que por ahí no tiene esta clase de gastos, y además sumarle los cursos de lengua de señas. ¿Tenés idea si ahora existen programas de este tipo? Lo que sí sé que existen es adentro de las escuelas, muchas veces talleres destinados a las familias de las niñas que van a esas escuelas. Eso sí sé que existe. Después las asociaciones y eso, conozco si tienen becas particulares destinadas a familiares sordos. Eso no lo sé, pero sé que las escuelas sordas suelen tener. Acomódate el micrófono que me parece que se te corrió. Perdón, Y te escuchamos ahí está. lejos. No, ahí se escucha mejor. Perfecto, gracias. Sí, ahí se escucha. No, que digo que las escuelas de sordos sé que suelen tener talleres destinados a las familias, pero no sé las instituciones, asociaciones, etc. Bien. Bueno, por ahí es un buen punto para trabajar entre todos los que estamos interesados en esta Zoom. Suelen haber docentes de lenguas, maestras especiales, y por ahí como grupo, sí, estaría bueno poder pensar en hacer algo con respecto a esto, ¿sí? Y esto es como un paréntesis a la entrevista. Volvemos. Dale. Salir solos, porque cuando sos chico estás en la burbuja de la escuela, los amigos que vienen a tu casa, vos que vas a la casa de tus amigos. ¿Cómo enfrentó tu familia esta cosa de, bueno, es adolescente y empieza a salir solo y por ahí no tiene las mismas herramientas que Paola para moverse, subir un colectivo, pedir una gaseosa? ¿Cómo vos viste que tus papás transitaban esto? Yo siento que siempre hubo una cierta sobreprotección a que no iban a poder ciertas cosas. Y no recuerdo cuándo fue la primera vez que salieron solos, la verdad. Sé que, por ejemplo, la escuela quedaba en el barrio al lado y ellos iban en remis y volvían en remis. Hasta bastante, no me acuerdo cuándo dejaron de hacer eso y empezar a ir en colectivo, no lo recuerdo. Y también pasaba que si bien de niñez compartimos, ellos venían a los cumpleaños de mis amigas del barrio, porque yo iba a la escuela en el barrio, y eso, ya de adolescente no compartimos grupos de amigos ni de amigas. Entonces sí recuerdo que a ellos suele pasar en las escuelas de sordos que las niñas vienen de bastante lejos, no es que son vecinos. Y recuerdo como, bueno, esto de llevarlos y traerlos a las casas de los amigos. Y quizás yo tenía mis amigos en el barrio y me movía bastante más autónomamente, pero también con esto de ser la hermana mayor y la de que, bueno, quizás no miraban tanto porque había otras cosas que ocuparse.
Sí, 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 el mundo de adultos está lleno de preocupaciones, ¿no? ¿Te pasó alguna vez decir, ay, no aguanto más, estoy hasta acá del tema de sordera, no quiero saber más nada, estoy totalmente agobiada con este tema? ¿En algún momento te pasó esto? Em, Quizás alguna vez de chica decía, ay, o sea, como que alguna vez sentir vergüenza de tener manos sordas, pero no fueron las mínimas, la verdad. Ujú. Pero después quizás sí el hecho de ser la intérprete de la familia, eso ahí es cuando digo, agobiada del mundo sordo. O en cuestiones de intérprete, en cuestiones a nivel trámites, instituciones, médicos, o no siempre, pero muchas veces oficié de intérprete. En algunas situaciones complejas, o no sé, o en algunos de los embarazos de mi hermana, acompañar como, y en esos lugares no quiero ser la intérprete acá. No soy intérprete igual, estudié lengua de señas, pero no soy intérprete, pero Sí, digo, sí, como sí, sí, esos son claro, los claro. únicos momentos donde digo. Me Eh, parece que tenemos, Noemí, ¿tenemos preguntas en el chat? Sí, sí, hay dos preguntitas, una de Eve y una de Kelly, pero como falta un minuto, yo diría volver a iniciar y así no nos terminamos cortando en el medio. Me parece perfecto, es cierto, falta Dale. un Ya se está minuto por 10. cortar. Se está por cortar, volvemos a entrar al mismo link, ¿sí? Les pido que tengan paciencia en la sala de espera. Primero vamos a admitir, por supuesto, a nuestra invitada y a nuestra intérprete y luego iremos sumando al resto. Recuerden que ustedes pueden preguntar todo lo que quieran, que acá Paula está más que dispuesta a respondernos. Y también, Sí, y sí. si nos queda tiempo, vamos a hacer una pequeña introducción a algo que ella es experta, que le gusta muchísimo, que es la historia de la lengua de señas. Soy Un poquito ñoña, nada no más sé si porque experta. en una conversación en una conversación privada que tuvimos, me dijo, yo tengo material que por ahí sería lindo compartir. Y le digo, mirá, hagamos una cosa, demos una puntita de lo que sabés y después nos juntamos otra vez todos y hablamos de esto pura y exclusivamente. ¿Sí? Mientras esperamos que se termine, que faltan segunditos de esta reunión, les recuerdo que tenemos un grupo Acá de chat, pregunta, muchos ya están. Jackie, actualmente tus hermanos a qué se dedican y si notas que si continúan preparándose con LSA y estudiando, como actualizándose permanentemente, ya que va apareciendo nuevo vocabulario para incorporarlo a la vida cotidiana. Esa es una de las preguntas. Bueno. No sé si entendió como el estudio de la lengua de señas porque la usan para vivir, como para, digamos, sería como que si nosotros haríamos una actualización del español, ¿no? Nos actualizamos en el usar la lengua. Y bueno, mi hermana es mamá, se dedica a ser mamá de 4 niñas, y mi hermano, bueno, terminó la primaria, la secundaria, después como que intentó hacer como un estudio después, pero lo dejó y ahora busca trabajo, digamos. Pero bueno, en este contexto de pandemia, más difícil, y ya con la sordera, también difícil. Así que mi hermana es mamá. Bastante trabajo. De 4 no. Bien. Bueno, Vos, acá tenemos otra pregunta, es de Eve. Eve dice, buenas noches, hay algo que quiero compartir, soy mamá oyente con una hija sorda. Hay algo que me di cuenta ya de grande, que los hijos sordos de padres sordos son hijos, el problema lo tenemos las familias oyentes, son hijos discapacitados. No entendí muy bien la pregunta. Sí, Eve, ¿querés abrir tu micrófono y aclarar capaz un poquito? Ahí va. Hola, buenas noches a Ahí todos. está. Buenas Buenísimo, buenas noches. noches. ¿Qué tal, Bella Pau? Qué lindo verte. En realidad no fue una pregunta, sino que nada,
era una acotación que quería decirles, no sé cuántos son papás o personas sordas o oyentes, pero nada, es mi apreciación. Gracias por dejarme participar, siempre lo sigo en las redes, pero es la primera vez que estoy entrando, así que bueno, estoy escuchando atentamente y veremos después la posibilidad de seguir ampliando esto. Pero hay algo que me di cuenta ya de grande, es esto, ¿no? Al estar más en contacto con la comunidad sorda, que los sordos, las personas con diversidad auditiva que nacen en un contexto de comunidad sorda, son hijos, son hermanos, son padres, son tíos. El problema lo tenemos nosotros. Cuando nacen en nuestro contexto oral, un hijo sordo es un discapacitado, ¿sí? Y van los tratamientos, el audífono, y todo lo demás, etc. Antes de decir, bueno, tengo un hijo que le voy a dar la posibilidad de comunicarme en otro idioma. Pero eso, digamos, recién ahora se está hablando y tiene más auge en los últimos años. Hace 27 años, cuando nació mi hija, esto no era posible, estaba el oralismo a pleno, a full. Y igualmente ahora también, porque cuando nace un hijo, eso lo habíamos hablado en varias otras charlas, lo primero que te dice un médico cuando sos una mamá oyente, tenés un hijo sordo, te manda a un fonoaudiólogo y te manda a hacer los estudios, pero nadie te dice, tu hijo tiene la posibilidad y ustedes tienen la posibilidad de aprender un nuevo idioma y de ser bilingües desde que nacen. Así que bueno, creo que ese es el gran desafío de acá en adelante, pero por el resto no. Y no sé, alguien dijo algo de vergüenza. No tengo acá la pregunta de Silvia, me parece. Así que bueno, muchas gracias, era eso nada más. Hermosa charla. Gracias a vos. Y una cuestión para acotar a lo que dijo Eve y después, que sí, como que comparto esto de que el problema, si es que hay un problema, está desde el mundo oral y desde ese padre-madre aceptar a ese otro hijo diferente. Y nada, a mí me hace pensar como en un sociólogo motés, que es francés, y estudió comunidades sordas y también comunidades de alcohólicos, y él hablaba de hablar por la positiva, como, ¿no? De tomar ese sordo que fue como a veces usado despectivamente, tomarlo para la positiva, y planteaba que, no sé, en el país de los pigmeos, que es estos, los enanitos, los discapacitados seríamos nosotros, ¿no? Entonces, cuando hablamos de discapacidad, es una relación de dos. Soy discapacitado en relación a un otro, y quién marca esa discapacidad. Pero bueno, nada, eso para acotar a lo que decía. Acá hay otra pregunta, dice, hola, buenas. ¿Tus dos hermanos son sordos o tus padres también? Disculpa que entre tarde, lo pregunta a Yele. No, mis hermanos son sordos y mis padres son oyentes. Creo que si mis padres hubiesen sido sordos, hubiese sido otra la historia para mis hermanos. Digo porque cambia rotundamente la posibilidad o no de acceder a la lengua madre de manera natural y en los primeros años de la vida, que es algo fundamental, y creo que voy en la línea de Eve, que es por lo que también hay que seguir apostando y luchando, ¿no? Como el reconocimiento de la lengua de señas como lengua nacional. Acá Noelia Gauna dice, yo soy amiga de Pau de toda la vida y nunca sentía normal que sean sordos, sino normal. Muchas veces necesité comunicarme con ellos, con Pau de mediadora. Después Dani dice, normal y anormal, ¿son iguales? ¿No? Pregunta. Ahí le está preguntando Dani. Y ahí no, vemos qué contesta. A mí, normal y anormal. Bueno, ¿quién define la norma? No sé, depende quién define la norma. Así que, no sé, quizás fue un modo de decir si se refería al anterior enunciado, pero bueno. Daniel es sordo, capaz que él quiere preguntar. A ver, que dale. la pregunte. Ahí está. No lo veo. Está con remera roja. A ver si lo... Fondo verde, remera roja. Sí, lo quiero poner más grande, pero no sé si lo voy a poder poner porque
Ahí lo encontré, lo encontré. Ahí te pone un emoji. Sí, una lo encontré, reacción. lo encontré. Ya te encontré. Igual la va a poner, ahí está. Esta es la señal de él. Otra vez, repito. Yo quiero saber si, por ejemplo, una persona sorda, cualquier persona sea, una persona sorda, la palabra anormal, no es una persona natural, es una persona que tiene problemas, una persona que no siempre está feliz, una persona que maneja como las emociones o un estado de ánimo de diferentes maneras. No es lo mismo que una persona normal, por ejemplo, un sordo y un oyente. No sé si entendí del todo la pregunta. Voy a repetir de nuevo. Yo quiero saber si una persona sorda se le puede decir anormal, porque maneja tiene diferente carácter, diferentes formas de diferentes conductas, diferentes emociones, o sea, puede puede manifestarse de diferentes maneras. Decirle anormal, digamos. Claro, puede es haber, lo que dice sí. que no habría una anormalidad, que son iguales, sí. Que el oyente también pasa por todos estos sentidos, el oyente también, como que serían iguales. Sí. Sí, claro, sí. Digo, como que está esto de lo que había dicho antes de, bueno, a veces bajo el rótulo de discapacidad se cree que, bueno, hay una única discapacidad y una normalidad dentro de la discapacidad. Sclier, que es un autor argentino, habla de esto, ¿no? No, dentro de la discapacidad hay particularidades. No es lo mismo una persona sorda acá que en un país donde la lengua de señas está aceptada como lengua y que los padres tienen que aprender lengua de señas obligatoria. No es lo mismo. No es lo mismo nacer sordo en un contexto donde una familia tiene que estar pensando en trabajar para subsistir a una familia que tiene la posibilidad de pagarse un curso y pagar el tipo de acompañamiento que necesita ese niño. Claro, es particularidad. No se puede agrupar toda la discapacidad dentro de un único particulares, digamos, claro. Sí, o sordera, claro, dicen en el chat dificultad auditiva o sordera, ¿no? Como llamarlo por tomando, apropiándose, como hace la conversadora con el término sordera. El ser sordo, ¿no? El sordo con mayúscula. Tu opinión, ¿no, Pau? Tu opinión. Siempre estamos hablando de tu opinión. Ah, sí. Estoy de acuerdo con vos, es eso, depende de la familia en la que esté constituida esta persona sorda, ¿no? Que tenga o no tenga las posibilidades. Perfecto, dice. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay más preguntas en el chat? ¿Noé? Acá, una de las aclaraciones que hace Paula, dice, el mayor problema es la primera impresión que transmiten los médicos. Al no estar bien formados, proyectan muchas veces el diagnóstico como un problema. Sí, con eso comparto. A mí me pasó acompañando a mi hermana con su hijo más grande, Benjamín, que es sordo, y o sea, había muchas posibilidades de que sea sordo, porque bueno, su mamá era sordo, su papá era sordo, entonces en los primeros estudios que se hicieron salió que era sordo profundo. Benjamín era un bebé, yo estaba al lado de mi hermana interpretándole lo que decía el médico, y el médico sin más dijo, bueno, es sordo, este niño es candidato a implante. Era un bebé, hola Benjamín, no sé qué vamos a decir, pero como
listo, pasa directamente a ser candidato a implante desde una mirada médica. Quizás no todos, haya otros médicos. Y el problema no es el implante para mí, sino el problema es acotar a que es la solución última, la única solución, y no abrir el campo de posibilidades que hay. Y el aceptar que la lengua de señas igual es importante, aunque la familia decida implantarlo o no, ¿no? Eso es una decisión sumamente personal, que no podría. Y en este Vamos a otra. punto, ¿Cómo? perdón, me meto en el medio. En este punto, habiendo vivido la experiencia pequeño con papá y mamá oyente, y tus sobrinos con papá y mamá sordos siendo sordos, ¿la diferencia es fuerte? Sí, la A la hora de diferencia educar. es, bueno, el tema es que ahora yo los estoy viendo como adulta, entonces quizás de mi infancia hay cosas que yo relaté con mi memoria de infancia, pero sí, claramente es diferente porque, bueno, están en contacto con la lengua de señas desde siempre, los sordos y los oyentes, y la comunicación fluye en lengua de señas, entonces yo me dirijo en lengua de señas a todos, a veces hablo oralmente con uno, digo, como están en contacto con la lengua de señas de siempre, lo veo a Samuel, que es mi sobrino de 5, el más grande y el más pequeño son sordos. Y el otro día tenía que hacer un video en una frase en lengua de señas para la escuela, de trabajo, y él me miró y la quiso firmar. Él, digo, como lo veo con 5 años, súper empoderado de la lengua de señas, como, y señando un montón, y claramente es la diferencia de que tiene padres sordos, bueno, una tía también que habla lengua de señas, ahora sí le intento contarle cuentos en lengua de señas, le acerco, digo, otras posibilidades culturales, ¿no? Que muchas veces pasa eso con las niñas sordos, o por lo menos la experiencia que pasó con mis hermanos, lo difícil de acceder a contenidos culturales en su propia lengua, acceder a que haya un taller de arte o de teatro en lengua de señas. ¿No? ¿Continúas con las preguntas? Buenísimo. Esta tiene que ver con justo lo que estaban charlando. ¿Cómo debería ser técnicamente la LSA en un país inclusivo? Contanos cómo es en otros países más desarrollados en esta temática. Bueno, no sé si sé tanto, pero para mí un paso fundamental es reconocer a la lengua de señas como lengua a nivel nacional, y que de ahí se pueda pegar a Venezuela, creo que Suiza, ahora no lo tengo, pero Venezuela seguro, Suiza también, y seguro que otros países nórdicos también, donde la lengua tener estatus de lengua, por ejemplo, los padres y madres de niños oyentes que nacen con niños sordos están obligados a aprender lengua de señas, o sea, se les paga un curso, un año, un curso para que ellos aprendan lengua de señas. Digo, entonces ahí es como un cambio fundamental. Si hay una política de Estado detrás que garantice que la familia oyente donde nace un niño sordo tenga acceso a aprender lengua de señas, es muy diferente a que pueda haber voluntad de alguien que sepa lengua de señas y de un taller gratis para familias. Entonces, para eso, luchar para que la lengua de señas sea reconocida como lengua a nivel nacional también puede garantizar que haya estudios sobre la lengua, que, no sé, que haya más diccionarios de lengua de señas, que haya lingüistas estudiando la lengua, y que eso permita que haya más crecimiento también de esta misma lengua y más posibilidades de acceso para la comunidad a diferentes, de acceso a la educación, ¿no?, superior, que muchas veces es algo que está complicado para los sordos, acceder a una educación superior para las personas. No sé si respondí, tengo tanta información de otros países, pero esos son los poquitos que... Sí, Paula, me parece que quiere... Sí. No, puntualmente porque antes mencionaste como un ejemplo que en otros países, por ejemplo, la lengua de señas era reconocida como lengua, a los padres se los becaba o se les daban espacios para la familia, o etcétera. Cuando un país una está reconocida,
cosas pasaban. Que capaz nosotros, viste, como no la tenemos reconocida, la ignoramos. Por lo cual habría que luchar, digamos. No, o sea, no sé qué sucede en cada país en particular, pero esto que digo, de que si la lengua de señas es reconocida como lengua, esto podría permitir que se apueste a que se garantice que familias oyentes tengan acceso a lengua de señas, que haya lingüistas estudiando la lengua, que se pueda publicar material de lingüistas estudiando la lengua de señas, que la lengua crezca, es decir, porque se la reconoce como lengua, entonces ver fondos de un Estado destinadas a mejorar, ¿no? Como todo lo que tenga que ver con esta lengua. No sé si respondo. Particularmente no sé qué podría pasar, pero sí apuntar a estas cosas que son fundamentales. Para mí es fundamental que un niño sordo que nazca en una familia oyente tenga acceso a la lengua de señas y la posibilidad de crecer bilingüe. Después él puede elegir si la quiere usar o no. Digo, después puede de adulto no querer usarla, pero bueno, sí que tenga el acceso a. O sea, que pueda elegir con posibilidades. No. Acá Eve también dice, tenemos que empezar a hablar de diversidad funcional auditiva, la discapacidad la marca la sociedad. Sí, claro, la discapacidad se da en relación con un otro y hay una deficiencia con la que se nace y después la discapacidad se genera a nivel social y hay más discapacidad, o sea, la discapacidad va a depender del entorno social donde esa persona nazca, ¿no? Y las posibilidades que el entorno le genere o no le genere. Eso sin duda. Pero igual a mí la palabra sordo como por la positiva, el sordo con mayúscula, no me molesta a mí en particular, pero también es propio de, o sea, de cada persona, cómo se refleja en su identidad. Pero sí comparto que la discapacidad claramente es social y no natural. Acá Silvia nos dice, yo pregunté de la vergüenza porque mis hijos sienten vergüenza cuando hablo en lengua de señas. Luego mi mamá se dio cuenta tarde de que yo era sorda. Para ambos fue difícil, tanto para mí como para mi familia, y aún lo siento. A veces es la familia la que le cuesta más. Sí, claramente, sí, comparto totalmente. O sea, yo no siento que me haya costado particularmente. Sí, me ha dado vergüenza, sentir familia rara, por mis hermanos, y no siento que haya sido un problema para mí, pero claramente para algunas personas de mi familia, adultos, sí, fue un problema. Y digo, un problema en el sentido que, bueno, para todo padre madre se juegan un montón de cosas en la llegada de un hijo o hija, ¿no? Como un montón de cosas del plano de la fantasía, de lo que uno idealiza, del deseo, y bueno, hay que hacer todo un trabajo cuando encuentro a ese otro que es diferente. Siempre los hijos son diferentes a lo que piensa el padre, pero bueno, cuando encima hay algo que por ahí es de la índole de la discapacidad, bueno, cada padre, madre lo maneja como puede, con las herramientas que tiene. Bueno, acá Mayra dice, yo también, deficiencia auditiva, pero mis primos también son sordos. Acá hay muchas historias que van contando. ¿Cuáles pensás vos que son las principales trabas que hay en Argentina en la LSA y por qué no es reconocida como lengua? Ay, no sé si puedo responder esa pregunta. Digo, no sé cuáles son las trabas. Supongo que el que no sea reconocida como lengua es una gran traba. Sé que ahora hay un proyecto de ley, porque leí hace poco, pero está como proyecto, todavía no está aprobado, y me parece que en realidad son los tiempos de la política, de que uno presenta un proyecto y lo que tarda a nivel de Senado, senadores, legisladores, para que se implemente como ley. Hace poco leí
un proyecto que estaba re bueno, pero me parece que es proyecto todavía. No sé cuándo se va a tratar, digamos. Esos son los tiempos de la política, lo desconozco. O sea, no sé si tengo tanta información sobre eso. Perfecto. Acá también Paola dice que es de Río Gallegos, tiene 40 años y empezó a estudiar educación especial y lengua de señas. Está en las escuelas enseñando lo básico de lengua de señas y tratando de que sea una materia más, y es de familia oyente. Acá es donde también quisiera yo hacer un aporte, vos como familia, estando dentro, siendo protagonista, digamos, es donde se abre la gran discusión de quién enseña. Si sordo y oyente deben enseñar juntos, si solamente la lengua de señas la enseña un sordo, si un oyente puede dar lo básico y después, una vez que el oyente aprendió lo básico, ahí sí el sordo va en lo profundo, giros idiomáticos, gramática y todo lo que sea para una mejor calidad, porque últimamente está muy en debate y está bueno que vos, que sos protagonista, puedas dar tu opinión. O sea, siempre va a ser mi opinión, humilde opinión y como, no sé. Yo creo que la lengua es de quienes las usamos. O sea, yo siento que la lengua de señas forma parte de mi vida porque básicamente si me siento en una mesa familiar, o sea, y para un montón de temas personales como que lo tengo que hablar en esa lengua. Entonces es parte de mí. Yo creo que quizás esa interna también es reflejo como de una historia, ¿no? De la que no podemos desconocer. Digo, los sordos sufrieron, o sea, la comunidad sorda, mejor dicho, la comunidad sorda fue víctima del oralismo, a ultranza que se implementó desde 1880 en el Congreso de Milán, donde se dice que el oralismo es lo que se tiene que hacer y se prohíbe totalmente la lengua de señas, y la comunidad sorda creyó, teniendo que no hablar lengua de señas, ocultarse, sufriendo castigos en las instituciones educativas, no podemos desconocer, que es reflejo de un presente donde la comunidad sorda está empoderada y dice, es mi lengua, que está claro. A mí en lo particular no me parece mal que haya una persona oyente también enseñando lengua de señas. Obvio que tiene que haber personas sordas, pero si hay una persona oyente, formada, que estudió, no debería ser un problema de que también enseñe lengua de señas, como puede haber un profesor de inglés que es argentino y enseña inglés. Digo, para mí, tanto sordos como oyentes, lo importante es que haya una formación detrás que avale la enseñanza. Pero claramente, obvio que también tiene que haber docentes sordos, que eso es muy importante. Digo, ahora en las escuelas de niños y niñas sordas hay docentes sordos y eso está re bueno, que los niños sordos tengan contacto con educadores sordos. Y más para los niños que nacen en familias oyentes, que quizás tienen la fantasía de que no existen sordos adultos. Digo, no sé, con el caso de mi sobrino es muy claro la diferencia de él y su señado con sus compañeritos que son hijos de familias oyentes. Y para esas niñas es fundamental que haya un docente sordo dentro de la institución educativa. Pero es mi opinión, claro. No. Sí, sí, sí. Noelia, cuando veo a Franco en la calle, observo que también interpreta a su hermano, Benja, a sus amigos. Todos tenemos dificultades en muchas cosas. Lo importante es poder pensar que las escuelas también haya materias para poder aprender la lengua de señas, así podemos convivir todos. Noelia es mi amiga. Micaela, quería consultar si así... No, quería aclarar sobre el comentario anterior un momento, que Noelia es mi amiga, Benja es mi sobrino más grande es sordo, y el que le sigue es Franco, que es oyente. Y ellos, se da algo lindo entre ellos que no sucedió con nosotros de compartir tanto el grupo de amigos del barrio. Ellos sí.
Y bueno, sí, se da que Franco interpreta muchas veces a Benjamín y le enseña, porque también se está dando algo que los amigos del barrio quieren aprender lengua de señas, ¿no? Como que se da una integración que quizás no sucedió a nivel, en la etapa de cuando nosotros éramos chicos, porque también salíamos menos. Bueno, y ahí está con lo que pudieron o no mis padres. Así que con mis sobrinos es completamente otra historia. Sí, la otra. Micaela, quería consultar si asisten a alguna escuela especial o pueden, con alguna maestra especial o integradora, asistir a alguna escuela común. Soy de Mar del Plata y hago las prácticas de trabajo social en CEFA, que es una escuela especial para chicos con hipoacusia de todas las edades. No tienen grado, sino que se manejan en grupos donde trabajan más que nada talleres. Bueno, con esa pregunta... Calculo que la pregunta está basada en tus hermanos. Claro, porque quería consultar si asisten a alguna escuela especial o pueden... Claro, si hablamos de las personas sordas en general, como ya dije anteriormente, dentro de la discapacidad está la particularidad. En cuanto a mis hermanos, fueron a escuela de sordos primaria. Mi hermana hizo a su vez la integración, que iba un turno a la escuela de sordos y otro turno a la escuela de oyentes. Se sostuvo algunos años, no toda la primaria, porque bueno, mi familia también atravesó algunas otras situaciones donde fue difícil eso, entonces terminaron la primaria en una escuela de oyentes, de sordos, y la secundaria, bueno, sí, hicieron dos caminos diferentes en la secundaria, y en las secundarias hay más posibilidades de estar en escuelas de oyentes donde hay grados destinados a sordos o grados integrados. Hay experiencias como la Escuela Integral, que es privada en Capital, o el Gabriela Mistral, que fueron escuelas por donde transitaron mis hermanos. Pero bueno, después sucede, claro, los casos son muy particulares. Actualmente mis dos sobrinos sordos hicieron... Bueno, Samuel, el más pequeño, está en el jardín y va a seguir la primaria en una escuela de sordos. Benjamín está en una escuela de sordos y pasa a una secundaria donde donde están integrados niños de la escuela primaria sorda, pero es una secundaria de oyentes, con niños integrados. Y te pregunto, con todo este panorama que vos podés tener, ¿no? Que sos una espectadora realmente privilegiada porque ves casi todos los casos. En tu opinión, en cuanto al educativo, ¿qué te parece mejor? Y en cuanto a lo social, ¿qué te parece mejor? ¿Qué me parece mejor en qué? Con respecto a qué? ¿Integrar a un niño en escuelas oyentes o exclusivamente de sordos? En cuanto a lo educativo y en cuanto a lo social. Son como dos preguntas. Ay, no sé, es un tema difícil. No sé, cuando me dijiste eso, lo primero que se me vino es una anécdota yo soy docente de nivel primario común, y cuando hice las prácticas en una escuela pública, yo estaba haciendo las prácticas en 3er grado, y en el recreo veía una nena sola, todo el tiempo sola. Me resultaba extraño y empecé a notar, digo, esta niña es sorda, y claramente sí era una niña sorda que estaba integrada entre comillas, pero estaba en los recreos absolutamente sola. Bueno, yo me empecé a acercar, hablábamos lengua de señas, qué sé yo, no estaba tan estimulada en cuanto a la lengua de señas, digo, la integradora, como que se estaba más enfocada esa niña desde la oralidad, pero la realidad es que ella no estaba integrada. Yo la veía en el recreo cuando todos los niños estaban jugando, a ella yo la veía sola. Digo, y bueno, no sé, quizás para esa niña sería mejor estar en una escuela de sordos, pero ese caso no es parámetro para decir integración sí, escuela de sordos, no solo escuela de sordos. Digo, para mí es cada caso en particular y cada institución en particular. Hay instituciones que están más preparadas o tienen más posibilidades de albergar las diferencias y otras que no. Y entonces para mí ahí es muy importante ver el caso en particular. Igual aún así considero que
crecer con otros que que hablen tu misma lengua es fundamental. Entonces hay algo de la comunidad que se genera, de la comunidad lingüística que se genera en las escuelas que es súper importante. De hecho, bueno, las primeras escuelas de sordos en Argentina eran escuelas internadas, las que actualmente son el Airolo y el Mañasco, y bueno, y como desde la historia, o sea, eran escuelas internadas, pero donde se prohibía la lengua de señas porque Argentina adoptó el oralismo, al igual que la corriente a nivel mundial. Esto estoy hablando a principios del siglo pasado. Pero ¿qué pasó? Eran niños sordos dentro de una institución que vivían, comían y todo, dormían ahí. Entonces, en las aulas se les prohibía hablar la lengua de señas, los castigaban si los encontraban hablando, se tenían que sentar arriba de las manos, todo eso que sufría la comunidad sorda, pero al interior, ¿quién les iba a prohibir que con su otro se contacten en lengua de señas? Entonces terminó pasando que ese estar en contacto con otras personas sordas terminó generando eso de la lengua de señas y generando que las personas que egresaban de estas escuelas después terminen fundando las asociaciones de sordos que siguen hasta el día de hoy. Entonces, como para mí es súper importante estar en contacto con otros que hablen la propia lengua. Bien, pero y opinión brevemente, personal. sí, por ¿Cómo? supuesto. Brevemente, porque nos quedan 3 minutos y monedas en cuanto a lo educativo, en cuanto a la formación, ¿cuál de las dos escuelas, en tu opinión, ves que ha surtido mejor efecto? No sé, no sabe, no contesta. Paso. No sé, si, quizás hay otra. Paso. No sé, no sé cuál surtió mejor efecto. Sí sé que la escuela de sordos a la que asistieron mis hermanos de niñez y a la que están asistiendo mis sobrinos es absolutamente diferente, porque cada vez hay más conciencia y hay más formación. Digo, las docentes que recibieron a mis hermanos cuando ellos eran niños eran docentes que se formaron en el oralismo a ultranza y después llegaban a las escuelas de sordos y se daban cuenta que sin la lengua de señas no se podían comunicar y ahí intentaban hacer. La realidad de las escuelas de sordos ahora es diferente y creo que se apunta a que cada vez pueda ser más rico el bilingüismo y más de verdad el bilingüismo, pero no sé qué escuela es mejor. Me parece que también vuelvo a esto de la particularidad. Cada caso, cada niño, cada niña, qué es lo mejor para ella, para él. Bueno, nos vamos quedando sin minutos de reunión. Nos queda pendiente, que ya así yo te hago hacer prácticamente una promesa frente a los 40 y pico que estamos, que vamos a hablar de historia de la lengua de señas, ¿sí? O sea, lo sé de ñoña, o sea, no es que soy experta en el tema, no, pero como que cuando empecé a estudiar lengua de señas, después seguí haciendo muchas cosas de autodidacta, de leer, pero también por una necesidad de encontrarme, como de repensar mi propia identidad y mi propia historia, ¿no? Como para mí fue súper sanador encontrar textos donde se hablaba de la sordera, de la historia, bueno, de un montón de cosas como para ayudarme a mí, a mi propio proceso de hermana oyente, ¿no? Claro. Bueno, Paola, te queremos agradecer muchísimo el tiempo que nos has regalado, el haber compartido la experiencia. Nosotros somos un grupo bastante heterogéneo, hay gente de todo el país, a mí eso me parece maravilloso, y cada persona que se pone ahí en el centro de la pantalla y nos cuenta su experiencia, para nosotros es importantísimo y es riquísimo, porque estamos sumamente interesados en aprender mucho más para poder comunicarnos mejor. Así que te agradecemos mucho, 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 y bueno, ya tengo prácticamente firmado con sangre que volvés con el tema de historia. Bueno, muchas gracias también. Chau, chau. Un gusto, muy agradecida. Gracias a Daniela, que es nuestra intérprete, que algún día me va a decir basta. Muchas gracias a Daniela, gracias, que además aclaro que Daniela y Paola son amigas, y ella me dice, yo conozco a alguien, y yo digo, ¡ah, qué raro! Gracias, bueno, Dani, muchas gracias a Noemí. Gracias a todos por estar. Gracias a Noemí, que siempre estamos. Gracias, Pau.
Gracias por todas las preguntas. Hacer público, que gracias hicieron. a Daniel, que nos ayuda siempre con las señas. Muchas gracias y vamos a estar subiendo